Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Luisa y en el video de hoy me vas a estar acompañando a hacer mi bullet journal del mes de octubre. Este mes es con temática de otoño, que igual es una de mis temporadas favoritas, y estaré usando este set de washi tapes de Notebook Therapy que compré recientemente y es una de sus colecciones pasadas. Llegó justo a tiempo para iniciar este mes y lo importante es que ya pronto les subiré el video de cómo comprar en Notebook Therapy. Sé que me llevó mucho tiempo, pero quería documentar todo el proceso de compra para ese video. Y por cierto, igual compré varias cositas, pero en específico en este video estaré usando este set. Es de una colección de hace 2 años y que por cierto ya estaba sold out. Y ese día exactamente que entré a hacer la compra, vi que le hicieron un restock y yo estoy muy feliz y agradecida de volver a alcanzar esta colección porque se me hace muy bonita, muy otoñal y no me podía quedar con las ganas. De hecho sacaron una nueva colección, así que espero tenerla pronto, igual con temática de otoño. Te estaré dejando el link en la descripción por si quieres también echarle un vistazo. Pero ahora sí, vamos a comenzar. Esta portada es una de las más hermosas que he hecho y el que más tiempo me ha llevado, no les voy a mentir. Y como puedes ver, estaré haciendo un Totoro durmiendo. La verdad es que me quedé con muchas ganas de hacer algo con esta temática, ya que en el mes de septiembre hice uno similar y me encantó, así que esta vez opté por hacerlo de Totoro pero con detalles en otoño. Intenté hacer uno despierto, pero sentí que quedaba extraño, no soy tan buena dibujando, entonces se me hizo más fácil hacerlo acostado, pero voy a hacer que resalte más mi Totoro con estas plantitas alrededor, y pues estuve haciendo varios doodles de calabazas, hongos, flores y todo ese estilo. También, como pueden ver, hice de diferentes estilos, pero manteniéndolos en un tamaño muy pequeño para que se vea más detallado. No les voy a mentir, sí me llevó su tiempo hacer los doodles, pero vale completamente la pena, además que me ayudó mucho a relajarme y yo en verdad disfruto mucho hacer mis portadas, así que a mí me encantó estar dibujando cada uno de ellos. Como detalles extra, yo puse un mini calendario del mes en la parte de abajo y dibujé un banner para que resalte más mi título. En la otra hoja iniciaré haciendo más doodles florales para mi frase del mes, pero únicamente en las esquinas y en forma de círculo. En esta página decidí no saturarlo tanto de flores y yo me ayudé de estas cintas para que salgan más derechitos. Yo usaré estos colores beige para el fondo porque en las flores usaré tonos más fuertes para que resalte aún más. También hice el mismo patrón para el banner de la portada para que estuviera a juego. Y ahora sí, voy a comenzar a pintar. Aquí estaba eligiendo la gama de colores grises que iba a usar para mi Totoro y empecé pintando su pancita y después me di cuenta que era un tono más beige clarito y yo usé uno amarillo. Fue todo un caos porque no elegí bien la gama de colores antes de pintarlo y además estaba distraída porque estaba viendo videos en ese momento, pero lo intenté salvar. Al final mi Totoro quedó un poco mejor, pero sí me hubiera gustado elegir colores que sean más similares. Esta parte es un poco más tediosa o cansada porque es pintar cada uno de mis doodles y más que nada que yo los hice muy pequeños, así que usé diferentes colores, pero el protagonista es el color rojo vino y un poco del naranja. Como detalles extra puse estos stickers en las esquinas de mi hoja de inspiración y decoré con algunas washi tapes para la portada. Así quedaría mi portada. La verdad es que estoy totalmente enamorada, quedó muy perfecto para esta temporada y sin duda le doy un 10 de 10. Voy a pasar a mi calendario y aquí ya he recortado mi hoja como siempre y le pondré esta washi tape de Notebook Therapy que tiene estas hojas de otoño que siento que lucen muy bien. Y comenzaré a trazar mi calendario y otros cuadros extra. Creo que no les había comentado detalladamente, pero lo que yo hago es hacer un cuadro de información o de leyenda en el cual los dejo para mi habit tracker y mi mood tracker. En esta ocasión haré mi mood tracker de doodles florales que siento que quedan perfectas porque se puede ver al mismo tiempo en el calendario y ya cuando termine el mes va a quedar muy colorido. Entonces, una vez que terminé de dibujar todos mis doodles florales, empezaré a pintar los cuadros y a poner los días de la semana en el calendario.
Como pueden ver en el cuadro, haré 4 círculos que serán los estados de ánimo y cada uno tendrá un color, pero de igual forma usaré ese mismo color para mi habit tracker. Entonces un ejemplo sería que la carita feliz es de color verde y también el hábito de skincare. Entonces en mi calendario haré un círculo de ese día que hice mi skincare y al mismo tiempo usaré el color verde para pintar mi flor de ese día con el estado de ánimo. Pero espero haberme explicado bien, de todas maneras ya les estaré mostrando cómo voy llenando estas páginas en videos futuros. Ya como de detalles finales, para el calendario estaré usando las washi tapes de Notebook Therapy para decorar toda la hoja. En la otra página dejaré todo este espacio para mi brain dump. Este nunca puede faltar, es muy útil para mí y dependiendo es que a veces dejo más espacio o menos. En esta sección igual le trazaré un fondo cuadriculado pero con un patrón un poco diferente. En pantalla podrán ver mejor y solo puse mi título y decoré con las mismas washi tapes. Así quedarían estas hojas y voy a pasar a mi planeación semanal. Como siempre iniciaré trazando mis cuadros, pero esta vez usaré los colores que usé en la portada. Entonces estaré intercambiando los colores por cada cuadro y como quería que igual se sintiera saturada la página, hice algunos fondos en cada uno de ellos. En algunos los hice cuadriculados, en otros solo tracé unas líneas horizontales y en la otra únicamente puntitos del mismo color. Esto es algo que sí lleva un poco de tiempo, tú puedes omitir este paso, pero siento que lucen muy bien y me gusta darle esos detalles extra. En los espacios que quedaron vacíos estaré decorando con las mismas cintas, pero también pondré este sticky note de Totoro que me gustó mucho para ahorrarme la dibujada, aunque si eres igual que yo pudieses imprimir alguna foto que te guste más. En las esquinas de mis hojas haré algunas hojas de otoño, pero como si estuvieran cayéndose y otras pegadas en la rama del árbol. Siento que lucen muy bien y en mi caso igual estaré intercambiándolo por varios tonos entre rojo y naranja. Este tipo de combinación siento que hace un buen contraste y también quise agregar algunos detalles extra con este bolígrafo de gel en color dorado. Para el título estaré usando este color naranja e hice lo mismo pero del otro lado. Sin duda lleva un poco más de tiempo agregar estos detalles extra, pero como siempre les digo, esto es desde mi estilo, yo me enfoco más en dibujos, en los detalles, yo lo uso más como algo terapéutico y no tanto para organizarme, así que tú intenta buscar un balance para que se ajuste a tus necesidades y estilo. Y pues bueno, este sería el resultado final de mi bullet journal del mes de octubre. No me cansaré de decirlo, este es uno de los más bonitos que he hecho y el que más cariño le tengo. Además que el set de washi tapes de Notebook Therapy me ayudó bastante para darle un estilo más acogedor, así que si te interesa te estaré dejando el link en la descripción de este video, así como mi código para que ahorres un poco más. Ya pronto les estaré subiendo el video de cómo comprar en su tienda, solo ténganme un poco más de paciencia. Espero que hayas disfrutado el video de hoy y te sirva de inspiración. No olvides comentarme qué te pareció, suscribirte, darle like si te gustó y nos vemos para la próxima.